El 16 de mayo del 2013 desapareció David Romo y han pasado ya más de 5 años sin respuestas y recientemente quienes habían sido acusados por el asesinato fueron liberados. Diego Chimbo es abogado de algunos de ellos, nos acompaña hoy en contacto directo. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Stephanie, gracias por invitarme. A usted por acompañarnos. El Tribunal de Garantías Penales del jueves pasado resolvió ratificar el estado de inocencia de sus defendidos que habían sido acusados por el delito de asesinato. Se ordenó con eso la inmediata libertad, ya salieron. ¿Cómo se pudo determinar, abogado, que eran inocentes, que ellos no mataron a David Romo? Bueno, creo que hay que entender todo un contexto en el caso que gira alrededor de la desaparición de David Romo. Y para eso tenemos definitivamente que traer a colación la lucha titánica y heroica que ha hecho la señora Alexandra Córdoba por encontrar a su hijo. Solo entendiendo esa dimensión, vamos a entender que el Estado, aparte de no darle respuestas, le mintió a la señora Alexandra. Que la Policía Nacional, en vez de darle respuestas acerca de la desaparición de su hijo, la revictimizó más y le mintió acerca del destino que tuvo su hijo. Es decir, le mintió que mataron a su hijo, le mintió que llevaron a David a una clínica y ahí lo mataron porque supuestamente se dedicaba al expendio de estupefacientes. El Estado creó una tesis en la que vendió ante la sociedad a un David microtraficante y que por eso lo mataron. ¿Por qué absolvieron a las personas implicadas en el caso de su supuesta muerte? Porque se evidenció probatoriamente, te hablo de lo que se probó en la audiencia, que la policía, para crear esa historia, falsificó versiones, torturó testigos, sobornó a personas para que vayan a mentir ante las autoridades y toda esta circunstancia con el fin de apuntar a culpables, de buscar chivos expiatorios. Pero ¿cómo se pudo comprobar eso? Porque ahora mismo están investigando también a fiscales, a policías dentro de este caso. Por supuesto, por supuesto. Entonces, cuando hablo de chivos expiatorios, y digo chivos expiatorios, es el afán desenfrenado que tiene la policía por encontrar culpables y cometió delitos para crear esta historia. Entonces, aquí cobra sentido lo que la señora Alexandra Córdoba habla acerca de desaparición forzada, que es atrevido llamarlo así, pero no deja de ser incoherente el pensarlo, porque el simple raciocinio nos dice, ¿por qué la Policía Nacional cometió tantos delitos para incriminar a alguien en un falso asesinato? ¿Qué oculta? ¿Qué hay detrás? Y es muy posible y te trae a pensar arduamente que la policía tiene que ver con la desaparición. Ahora, y por eso su afán desenfrenado de encontrar culpables. Que no se mostraron pruebas de ADN ni rastros orgánicos del joven, claro, pero la Fiscalía dijo, bueno, es que entonces habría el crimen perfecto al incinerar a alguien, que es la tesis de la Fiscalía, que es la teoría de la Fiscalía, como no queda rastro, pues no se puede probar. Bueno, es que la forma en la que los jueces dieron la absolución no es porque no había ADN, no es porque no había restos orgánicos. La absolución que emite el tribunal es porque no se probó que David llegó a la clínica como tal, porque se demostró que la persona que dijo que el motivo por el cual David fue a la clínica y por cual le habían matado y que había presenciado supuestamente que le mataron, que le enterraron, que le incineraron, estaba lleno de contradicciones, lleno de falacias, lleno de mentiras. Porque solo quiero que comprendan una cuestión súper específica y sutil. Dice, yo escuché al dueño de la clínica cómo llamó por teléfono, le llamaron por teléfono y dijeron, vamos a capturar a David Romo en la mitad del mundo. Analizas esa circunstancia y te debo deducir que sabían que David iba a libar en la Facultad de Comunicación Social, que se iba a embriagar, que se iba a ir al metro, que iba a coger un bus transhemisferios, que se iba a dormir en el bus, que se iba a quedar dormido hasta la última parada en Rumicucho, se iba a bajar, iba a deambular para capturarlo. Es decir, que todo el mundo sabía qué es lo que ese día iba a hacer David. Entonces, solo eso ya te pone a pensar que la primera noticia de cómo fueron a capturar a David no tiene el menor sentido. Claro, ahora no es el único testimonio, porque claro, lo grave aquí es que la teoría de Fiscalía es que el estudiante fue asesinado, que fue descuartizado, que fue incinerado. Digamos, una historia
terrible la que se le ha planteado incluso a la propia madre. Entonces, recogen el testimonio de más de 21 personas, más de 21 testimonios receptados solamente la última vez, y de todo aquello que han podido escuchar, ¿qué otras pistas surgen sobre lo que pasó? Bueno, no fueron 21 testigos. En la audiencia la Fiscalía presentó 40 testigos con el fin de probar su teoría. Y dentro de esos 40 testigos está el testimonio al que te estoy haciendo referencia, que primero dijeron que le enterraron a David, después dijo que mintió y que lo llevaron a Ponciano, pero hay que analizar el contexto de por qué mintió, porque cuando ordenaron la prisión de las personas involucradas, solicitamos que se excave el lugar donde supuestamente este testigo dijo que lo enterraron. Después de excavar, se dieron cuenta que no está, pedimos la libertad, y le hacen cambiar de versión a este testigo y dicen, no, no le enterraron, le quemaron en Ponciano. Y esto ya lo hicieron en el transcurso del proceso. No es que la tesis inicial de la Fiscalía o de la Policía fue incineraron a David. Empezó el proceso diciendo que lo habían enterrado y al no encontrar nada cambian la tesis a que lo habían incinerado sin dejar rastro. Y eso supuestamente se lo dijeron a la policía. Y cuando se le pregunta al testigo protegido de a qué policía le dijo que nunca había hablado con la policía. Entonces, sí te pone a pensar demasiado acerca de la veracidad de lo que esta persona dice, porque no es solo el testimonio de él. Gira alrededor de la policía y todos ellos se contradicen, y el segundo testigo que afirma haber visto a David Romo en la clínica menciona que lo vio 2 días después de su captura, de la captura del interno que habla, ¿no? Que lo capturaron el Día de las Madres, esto es el 12 de mayo, y que 2 días después lo había visto en la clínica. Pero David se perdió el 17. Es decir, que esta persona que supuestamente lo había visto en la clínica afirma haberlo visto antes de que desaparezca, lo que evidencia es un evidente perjurio que la policía llevó a mentirosos a un tribunal penal con el fin de crear una falsa tesis de asesinato. En medio de esto está la desesperación de la madre de David Romo, en su desesperación, en su dolor, porque es que no se puede describir lo que puede sentir una mamá que no tiene respuesta sobre lo que le ha pasado a su hijo, y peor aún cuando se presentan todo este tipo de teorías o de tesis. Ella denunciaba que ni siquiera se le estaba informando, por ejemplo, sobre la detención, como la de alias Teniente, que se enteró por los medios de comunicación que eso había ocurrido y que aún hoy no tiene respuestas claras de lo que pasó. Alexandra Córdoba está pidiendo crear ahora una comisión internacional para investigar la desaparición o el supuesto asesinato de su hijo. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo admiro muchísimo a la señora Alexandra. Lo que hace por su hijo definitivamente es titánico, es heroico, es las palabras que pueden describir la lucha que hace por su hijo, y tiene todo el derecho y va a hacerlo. Y nos hemos puesto a sus órdenes enteras para esclarecer esto, porque la señora Alexandra no cree que su hijo llegó a la clínica, no cree que su hijo lo mataron en la clínica, no cree que lo incineraron. Y eso lo pude evidenciar en el transcurso de toda la instrucción fiscal, cuando se fue desbaratando toda la tesis policial que se atrevieron de llevar a juicio. Porque en la instrucción fiscal, es decir, meses atrás, ya evidenciamos que falsificaron firmas, ya evidenciamos que habían torturado personas, ya evidenciamos que habían pagado testigos, ya habíamos evidenciado que para obtener la falsa información incluso se facilitó la fuga de presos de la cárcel 4. Entonces, hay circunstancias que ponen demasiado a pensar en que la tesis de la señora Alexandra Córdoba y su abogado pueden tener razón. ¿Por qué el afán desmedido del Estado? ¿Por qué se facilitó esa Porque fuga? había un interno de la cárcel en La Tacunga que manifestó: yo sé dónde está David Romo, necesito ser testigo protegido. Lo llevaron a la cárcel 4, le hicieron un examen psicológico, el examen psicológico desprende que no sabía nada y que solo quería cobrar la recompensa, y de la cárcel 4 se escapó bajo el programa de protección de víctimas y testigos. Y eso no lo han dicho. Ahora, cierro con esto. ¿Qué implicaciones, repercusiones tiene esta resolución para todo el caso? Es decir, ¿qué viene entonces ahora en esta investigación? Porque lo cierto es que por el momento, todavía, cuando han pasado 5 años, no se sabe realmente lo que ocurrió. Es decir, David sigue desaparecido. Y eso es lo que debe investigarse, la desaparición de David, dar con su paradero. Y esa es la respuesta que el Estado le merece
a la madre de David, a los familiares de David. Y la resolución que mandó a investigar a policías y a fiscales debe ejecutarse, porque no puede quedar impune el hecho que hayan falsificado firmas, no puede quedar impune el hecho que hayan torturado, que hayan sobornado testigos y que hayan sentado a perjurios, es decir, a mentirosos ante un tribunal penal. No puede quedar impune. Y esa es la defensa de quienes han sido absueltos en este caso de David Romo. Diego Chimbo, el abogado, hoy en contacto directo acompañándonos. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted por invitarme. A usted.